Buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Instituto Ribagüero y Estudios Generales Ciencias de la Universidad Católica, queremos darles la bienvenida al conversatorio El COVID-19 en China. Pienso que este es un evento valioso por el hecho que tendremos una visión de las distintas etapas que atravesó la pandemia en China, desde el origen hasta la normalización, porque en China ya están en la etapa de normalización y regreso a la vida normal. Y será un evento valioso por la expositora también. Tenemos el lujo de tener con nosotros a Patricia Castro Bando. Ella es doctora en antropología por la Universidad Católica y la Universidad de Beijing. Fue corresponsal de guerra en Afganistán e Irak para el Diario El Comercio. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Beijing y presentadora de noticias en la televisión china. Ha publicado 2 libros que son preciosos. Uno es Apasionados por el Perú, 18 relatos de personajes chinos con un mismo corazón peruano, del año 2013, y Los Jaca en el Perú, del año 2019. El evento constará de 4 sesiones, martes y jueves a las 7 de la noche, en las 2 primeras semanas de junio. Hoy tendremos la primera sesión, la primera de estas 4, que será sobre el origen de la pandemia en China. Recordarles que deben tener sus cámaras y audio apagados y que por el chat pueden hacer las preguntas que deseen a la ponente a lo largo de toda la charla y yo se las transmitiré hacia el final de la misma. Entonces dejo con ustedes a Patricia. Muy buenas noches por allá y buenos días por aquí, porque ya estamos el día miércoles. Siempre estamos en adelanto con respecto a China. Siempre decimos que estamos en el futuro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al doctor Jorge Locio y a todo su equipo del Instituto Ribagüero por esta gran oportunidad que tengo de poder comunicarme con todos ustedes gracias al Internet, al desarrollo del Internet, a Zoom y a la tecnología en general. Ya China ya no está tan lejos. Bueno, quiero empezar compartiendo el material en el cual vamos a trabajar. Ok. ¿Sí? Lo tenemos bien ahí, ¿verdad? Estamos compartiendo pantalla. Ok, entonces, empezamos con el factor murciélago, el COVID-19 en China. Quiero que presten atención a este hermoso lienzo de una pintura china, y así como esta, pues hay muchísimas pinturas donde hay bastantes, la representatividad del murciélago está en la cultura china desde las primeras dinastías prácticamente. En esta primera sesión vamos a abordar la introducción y el brote. Es importante ver el mapa chino, conocer el mapa chino, el mapa de la República Popular China, porque eso nos va a dar muchos indicios de cómo se desarrolló esta epidemia dentro del país. Los amigos chinos siempre dicen que una manera de recordar el mapa es pensar que el mapa es una gallina. Y sí, tiene la forma de gallina, ¿verdad? En la parte inferior, la revista India Today publicó la foto, o mejor dicho, una representación del mapa como una gallina, ¿no? Y bueno, no les gustó mucho a los amigos chinos, pero es una manera interesante de poder recordar lo que es todas las regiones administrativas, las provincias chinas. Aquí quiero explicar que tenemos 23 provincias para China, incluyendo Taiwán, por supuesto, 5 regiones autónomas, 4 municipios directamente subordinados al gobierno central, como por ejemplo Beijing. Tenemos 2 regiones administrativas especiales, o RAI, que son las de Hong Kong y Macao, y un dato que es sumamente importante, que es la población china, ¿no? Estamos hablando de 1.400 millones, un dato oficial del 2019. Esto es excluyendo, por supuesto, las RAEs, Hong Kong, Macao y Taiwán. Otro dato importante que debemos recordar siempre es que China está compuesto por una mayoría étnica, que es la mayoría Han, y 55 minorías étnicas.
Vamos entonces a otro mapa, porque a mí me parece que es muy importante tener una visualización espacial de la epidemia, del curso de la epidemia. Tenemos aquí lo que es el mapa, en la parte superior es el mapa de la provincia de Hubei, y en la parte inferior tenemos el mapa de Wuhan. Wuhan es la capital de la provincia de Hubei. Y aquí vamos a ver algo que es también, me parece muy representativo. Wuhan no es cualquier ciudad china. Wuhan es una ciudad muy importante en China. Se calcula que la población son alrededor de 11 millones, ¿no? Y está localizada en la confluencia de los ríos Yangtze y Han. Y Wuhan es un centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo de lo que es China central. Por eso se dice que Wuhan es un motor económico del centro de China. Y allí en Wuhan va a concentrar, hay un centro muy importante de transportes y comunicación, ¿no? El cual es el corazón donde se van a unir grandes vías de ferrocarriles, de carreteras, de autopistas, ¿no? Y también, por supuesto, es un hub importante para el comercio, específicamente el comercio interno. Vamos a la fase del brote. Esta fase del brote la he dividido en 4 partes, que creo que también es importante conocer antes de abordar la cronología, el calendario específicamente, ¿no? En el caso de la primera parte, es muy importante que tengamos en cuenta el contexto. ¿Cuál va a ser el contexto en el cual se va a desarrollar este brote? Son 2 acontecimientos que son sumamente claves en la vida de China. Primero es el Año Nuevo Chino, que se aproxima, es el 25 de enero de 2020, es decir, si tenemos en cuenta la cronología de este brote que va desde el 8 de diciembre del 2019 hasta el 22 de enero de 2020, ¿no? Los ciudadanos chinos están a la expectativa, ya se están preparando para el Año Nuevo Chino. Otro acontecimiento muy importante, y esta vez de la vida política de China, van a ser las 2 sesiones, las llamadas 2 sesiones. Son sesiones políticas que se llevan a cabo usualmente en marzo. Entonces, esto va a ser lo primero que vamos a abordar. Después vamos a ver una cronología, ya paso por paso, fecha por fecha, y allí vamos a intentar responder qué va a caracterizar específicamente esta fase, ¿no? Yo ya he adelantado acá una reflexión que es un profundo desconcierto. Va a ser una fase de profundo desconcierto en China, ¿no? Y finalmente, ¿qué viene después? La fase 2, que es la cuarentena, ¿no? La cuarentena se va a decretar a partir del 23 de enero. Vamos entonces con el Año Nuevo Chino y las 2 sesiones. Estábamos hablando de estos 2 momentos que van a ser claves en China y que es un contexto que tenemos que tener en cuenta cuando abordemos el calendario. Porque el Año Nuevo Chino, que este año cayó el 25 de enero, ¿no? Y la Noche Vieja es el 24 de enero. Esta es la semana oficial de las vacaciones en China. Es una semana sumamente importante, es la semana más importante para la sociedad china. La mayor parte de gente vuelve a sus pueblos natales, aquellos trabajadores migrantes, por ejemplo, o también se producen grandes reuniones, ¿no? Siempre se habla de la gran migración anual, ¿no? La mayor movilización a nivel mundial, y se calcula que alrededor de 3.000 millones de viajes se producen en este tramo. Es algo así como la vuelta a casa o la salida al mundo, porque mucha gente también aprovecha este momento para salir de vacaciones. Entonces, el Año Nuevo Chino es importante. Y este año, el Año Nuevo Chino, está unido al Año de la Rata de metal, digamos. Porque de hecho también tiene todo un significante sumamente interesante, pero bueno, ese es tema de otro seminario. Habíamos dicho también que otro acontecimiento importante en este trayecto van a ser las 2 sesiones, ¿verdad? Son 2 sesiones, le llamamos Lianhui o 2 sesiones. La primera es la Asamblea Popular Nacional y la segunda es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, ¿no? Estas sesiones son sumamente, pero sumamente importantes para el calendario político chino. Eso quiere decir que la mayor parte de líderes, de dirigentes de todo el país están concentrados
en las dos sesiones, en todos los preparativos para estas dos sesiones que usualmente se llevan a cabo en marzo, pero esta vez, este año fueron postergadas debido a la epidemia en China a mayo. Ya se llevan a cabo varios meses antes lo que se llama sesiones preparatorias en distintas provincias, en distintas ciudades de los representantes chinos. ¿Por qué estas dos sesiones son tan importantes o, digamos, marcan el calendario político chino? Me parece que en el caso de la primera, de la Asamblea Popular Nacional, va a concentrar a todo lo que es la dirigencia local, provincial, los representantes, ¿no?, de distintas partes de China, llegan a la ciudad, a la capital Beijing, y en la capital se trata más que nada de un órgano legislativo, ¿no? Van a revisar leyes, van a aprobar varios informes, entre ellos, por ejemplo, la labor del gobierno que rinde el primer ministro Li Keqiang, en fin. Entonces, son dos acontecimientos donde ya sea la sociedad en general, o ya sean los políticos, ¿no?, la clase política está completamente concentrada. Bueno, habíamos dicho que nuestra cronología de casos va desde el 8 de diciembre hasta un día antes de la cuarentena en Wuhan, ¿no? En realidad, cuando estuve preparando esta cronología, veía que había muchísimos casos, casi todos los días teníamos un caso en especial que comentar, pero he hecho una selección y he elegido quizás los más significativos. Y voy a ir muy rápido porque me parece que la siguiente parte puede explicar por qué estos hechos fueron determinantes en el curso de la epidemia en China, ¿no? Vamos a empezar por el final de diciembre, porque esta historia va de atrás para adelante, según los informes oficiales, ¿no? El 31 de diciembre, el último año del 2019, el último día del 2019, ¿no?, las autoridades sanitarias y las autoridades chinas le van a informar a la oficina de la Organización Mundial de Salud en China la existencia de este brote, ¿no? Hasta ese momento, causas desconocidas en realidad, son 27 pacientes, y la mayor parte de ellos relacionados con el famoso mercado de Huanan. Eso es lo que se sabe hasta ese momento, ¿no? Después, en comunicaciones posteriores, durante enero, ya hemos podido conocer todos los otros datos anteriores que vamos a ver en este diciembre, ¿no? Por ejemplo, oficialmente lo que sabemos es que el primer caso diagnosticado del mercado va a ser el 8 de diciembre. Entonces, el 8 de diciembre hay un primer ingreso oficial donde se diagnostica que hay un primer paciente con neumonía, una neumonía atípica, muy extraña, ¿no?, que no se llega a entender, pero se registra. Del 8 de diciembre nos saltamos rápidamente hasta el 12 de diciembre. Parece que estas incidencias no están conectadas, ¿no? En un primer momento no se registran como sucesos conectados. Hasta el 12 de diciembre, donde las autoridades médicas inician una investigación. Recién a partir del 12 de diciembre, ¿no?, se va a establecer una conexión entre todos estos casos, y ya se sabe que proceden del mercado de Huanan, el famoso mercado mayorista de mariscos, muy importante por su localización, es el ombligo de China, ¿no? Y sobre todo un gran proveedor a lo que es el comercio interior en el país. Ok, tenemos esta información del 12 de diciembre, ¿no? Después, por supuesto, van a seguir apareciendo pacientes, pero no están registrados oficialmente, y nos vamos directamente hasta el 27 de diciembre. El 27 de diciembre va a ser una fecha verdaderamente importante. La doctora Zhang Yixian va a descubrir el virus y va a registrar 7 pacientes. Es la primera vez que una funcionaria médico, una directora de una oficina, de un departamento de respiración del hospital provincial,
va a diagnosticar estos 7 casos, ¿no? Hay una entrevista posterior, muy posterior, ¿no? Donde la doctora relata cómo entra en contacto con estos 7 casos, ¿no? Ella los investiga y después de ver todo el curso de esta enfermedad, prende la alarma. Entonces, el 27 de diciembre oficialmente se alerta a las autoridades, ¿no? Es lo que la doctora Yang dice, que ella inmediatamente registra estos 7 casos como casos conectados al mercado de Huanan. Otra vez, ya tenemos este espacio del mercado de Huanan como el centro del brote. Varias de estas personas eran familiares, otras no, pero también trabajaban en el mercado o eran clientes que iban frecuentemente al mercado, ¿no? Y hasta ese momento, la doctora Yang lo que le sorprende es que es un caso de neumonía, otra vez atípica, pero no es SARS. O sea, ella ya había trabajado muchos años antes en el SARS y tiene esta experiencia. Entonces ella explica que no parece SARS, pero parece algo muy, muy grave. O sea, ella comunica a sus autoridades oficiales, es decir, utiliza los canales oficiales, ¿no? Y eso es muy importante de recordar. Posteriormente vamos a saber por qué se establece una reunión en su hospital, ¿no? Las autoridades se mueven, médicas, sobre todo de este hospital, nos van a comunicar a las autoridades sanitarias de Wuhan y de Hubei, y empiezan las reuniones internas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el 27, el 28 y nos vamos al 29. El 29, según, y siempre sigo la entrevista a la doctora Yang, el día 29 ya se establece esas reuniones, se informa directamente al Centro para el Control de las Infecciones de Wuhan y Hubei, y se inician las investigaciones, pero ya de una manera coordinada entre la red de médicos. En este momento, entre el 27 y el 29, la mayor parte de médicos ya empieza a tener conocimiento, ¿no? Se comienza a filtrar la información, definitivamente. Ya hay 7 casos, los cuales tienen que ser puestos en cuarentena, no se sabe exactamente de qué se trata, cuál es la gravedad, pero se sospecha que esto era muchísimo más de lo que ellos podían entender. Es precisamente el 30 de diciembre cuando el doctor Li, que me imagino ya todos ustedes lo conocen, el famoso doctor Li Wenliang, que es un oftalmólogo, toma conocimiento de estos 7 casos, porque ya se comienzan a filtrar en las redes, también en los grupos de WeChat, en los grupos de Weibo, que son las redes sociales chinas, y el doctor Li va a publicar un post en un grupo cerrado de WeChat con colegas, y en los cuales va a advertir a sus colegas sobre este caso de que no, se desconoce, más allá de una neumonía, se desconocen los alcances, ¿no? La intención del doctor Li hasta este momento es, primero da a conocer que hay 7 casos, es lo primero que él transmite esa información, ¿no? Están en cuarentena, que parece una neumonía, que podría ser un SARS, que tiene todos los síntomas de un SARS, ¿no? Y pide a sus colegas que avisen a sus familias, para que se pongan a buen recaudo, y los colegas tomen todas las medidas sanitarias necesarias. Mientras tanto, la doctora Yang, por supuesto, sigue trabajando y sigue teniendo un control muy meticuloso de la situación, ¿no? Ok, el 31, ya regresamos nuevamente al 31, ¿no? Se va a informar a la oficina de la OMS en China con 27 pacientes. Hemos ido de atrás para adelante para explicar hacia dónde, en qué momento es cuando se informa a la oficina de la OMS. Y por supuesto, la oficina de la OMS en China informa directamente a la oficina de la OMS central. Veamos enero. Disculpen, se me han movido un poco los círculos, pero creo que pueden un poco ver el tema, ver las fechas precisas, ¿no? Nos vamos al 3. Bueno,
perdón, el 1. El 1 es un día sumamente importante en China. En realidad en China el 1 de enero no es importante, porque todos están en expectativas del día más importante para la sociedad china, que es el inicio del año nuevo chino, ¿no? Que en este caso es el 25 de enero. Entonces el 1 de enero no tiene mayor importancia para China. No, más allá de pequeñas celebraciones, no trasciende. Pero bueno, ese día se clausura el mercado de Huanan, este famoso mercado de mariscos, ¿no? Se emite una comunicación para clausurar este mercado y se da a conocer, otra vez trasciende en las redes, ¿no? Y ya hay muchos rumores, ya hay muchas expectativas, hay mucho desconcierto en la sociedad, se comienzan a filtrar muchas informaciones, entonces saltan las alarmas y lo que se quiere es intentar que no haya pánico, que mantener una cierta estabilidad. La Policía Nacional, el 3 de enero, es la fecha donde la policía reporta el caso de un grupo de 8 personas que han estado difundiendo rumores. La policía publica en la cuenta de Weibo de la policía misma este informe, solamente dice que son 8 personas que han estado difundiendo rumores y que han prometido, han firmado un documento y que no lo van a hacer, ¿no? Y la policía va a destacar muchísimo, va a subrayar de una manera muy fuerte el hecho de que la policía va a tener mano dura con todos aquellos rumores que se difunden en China. Al día siguiente, o por cuestión de horas, por diferencia de horarios más o menos en cuestión de horas, la televisión china a nivel nacional va a informar sobre este caso, sobre este informe de la policía. Y va a decir otra vez, va a repetir todo el informe, va a hablar sobre estas 8 personas que difunden rumores, pero hay un detalle, en ningún momento la televisión china dice que estas 8 personas son médicos, porque fueron 8 personas las que firmaron el compromiso con la policía, de no, entre comillas, no difundir rumores, ¿no? Entonces estas fechas van a ser sumamente importantes. Nos vamos al 3, perdón, al 5 de enero. A partir del 5 de enero, la comunicación entre la OMS central y, aunque el 3 de enero también hay ciertos reportes, pero básicamente el 5, y directamente la OMS central y el gobierno chino, las autoridades sanitarias chinas, va a ser completamente cercana, ¿no? A través de boletines y actualizaciones. Para esta fecha se reportan ya 44 casos. Estos 44 casos ya se sabe que no es SARS, no es MERS, pero no se sabe qué cosa es, y eso es muy, muy grave, ¿no? Hasta entonces, hasta ese momento, tampoco se sabe si el virus, el brote, puede transferirse de persona a persona, ¿no? Y tampoco se sabe si cuántos pacientes contagiados se registran en el equipo médico, ¿no? No se da a conocer ese tema. Es más, se dice que no hay ningún paciente contagiado dentro de los médicos, solamente 44 casos. El 7 de enero es la fecha donde se va a aislar el virus. China sube toda esta secuencia genómica, lo comunica a la OMS, se establece, hasta el momento en ese momento se trabaja el nombre de 2019 nCoV, como el nombre de este virus, ¿no? Bueno, pasan muchísimas cosas y nos vamos directamente al 9 de enero, donde se registra la primera muerte. Pero ahora sabemos que fue el 9 de enero, pero en ese momento no lo sabemos, porque muchas de esas informaciones, es decir, todas estas piezas de rompecabezas vienen muchísimo después, ¿no? Esta información de la primera muerte recién se sabe muchos días después. Esa primera muerte se dice que es un hombre de 61 años relacionado al mercado y que ya padecía de otras enfermedades. De una u otra manera se intenta decir de que, bueno, es una persona enferma, ¿no? Y que probablemente murió por la neumonía, pero todavía se maneja la idea de que los casos son leves, ¿no?
la incidencia también es pequeña y las muertes no son numerosas, además no hay muertes hasta esta fecha. No hay muertes de manera oficial, ¿no? Vámonos directamente al 11. El 11 de enero la OMS empieza a mostrar mucha preocupación. Se ve por los intercambios de reportes, de boletines, de actualizaciones, de informes, de comunicaciones con China, ¿no? Y la OMS cambia el nombre y ya no le llama 2019 NCOV, sino le llama COVID-19. Oficialmente se llama de esa manera, ¿no? Al día siguiente, el 12, China va a informar sobre la secuencia genética del virus ya de manera oficial, ¿no? Porque primero simplemente se sube la secuencia y después se informa la secuencia ya a nivel mundial. Al día siguiente de es decir, el 13, vamos a registrar el primer caso fuera de China. Y esto es muy particular porque el primer caso fuera de China va a ser en Tailandia. Es el primer caso de contagio, ¿no? En realidad era un ciudadano de Wuhan que supuestamente estaba de viaje en Tailandia, ¿no? Y que las autoridades sanitarias lo descubren la temperatura y prácticamente rápidamente lo hospitalizan, ¿no? Y dan a conocer este caso. El 15, a partir del 15 va a ser otra fecha también muy importante en el calendario chino porque más o menos alrededor de esta fecha ya comienzan a circular rumores de que el brote, sí es posible la transmisión persona a persona, ¿no? Todavía no está confirmado oficialmente, pero ya se abre esta posibilidad. Sin embargo, en todos los casos siempre se dice que era leve y que era controlable la enfermedad. Los rumores aumentan a partir del 15, ¿no? Hay mucho desconcierto. También hay que recordar, y ya lo vamos a ver después, ¿no? Que ya se viene el Año Nuevo Chino y siempre hay mucho movimiento una semana antes, ¿no? Nos vamos al 17. El 17 de enero, ya la autoridad de Wuhan registra para este día 41 casos de contagio, ¿no? Y lo congela, porque en realidad la cifra no se mueve desde que se informa a la OMS hasta este momento. Prácticamente la cifra está congelada en 41 casos de contagio, ¿no? Eso queda registrado de manera oficial. Nos vamos al 19, y esta última semana, que es la semana previa al Año Nuevo Chino, van a suceder muchísimas cosas, pero he tratado de seleccionar quizás lo más importante. Primero, el 19, hasta el 19, las autoridades sanitarias de Wuhan siguen insistiendo que el virus es controlable. Todavía no hablan de esta posible transmisión entre personas y personas, no inciden mucho en eso, no lo destacan en realidad, como si no sucediera, ¿no? Y vemos un cambio drástico entre lo que pasa el 19 y lo que pasa el 20. Porque hasta el 19 lo que vemos aquí es un control de la enfermedad que está en manos aparentemente de los gobiernos locales y provinciales. ¿Qué pasa el 20? El 20 China oficialmente, a través de un científico chino muy respetado, porque combatió también el SARS, en televisión nacional difunde este mensaje, ¿no? Que el virus sí puede transmitirse entre personas. Y esto es un punto crucial otra vez en la agenda. Sumamente importante esta fecha. Recién aquí, en China, la gente tiene conciencia de que sí es posible una transmisión entre persona y persona. Anteriormente se creía que solamente aquellos que habían tenido en contacto con el mercado de Huanan, ¿no? Y que quizás habían tenido en contacto con alguna persona relacionada directamente con Huanan, pero no se llega a creer que el virus podía esparcirse de esa forma y tan rápido. Ya lo vamos a saber por qué. Esto pasa entre el 20 y el 21. Y el 22 es otra fecha también clave porque el 22 hay un grupo directamente de la OMS, grupo de doctores y científicos que llegan a China a recabar información sobre el virus, ¿no? Y después de recabar información y descubrir que sí,
que había pacientes enfermos entre el personal médico, se alerta la transmisión entre personas de manera oficial, ¿no? A partir del, más o menos el 22 exactamente, ¿no? Ya se da a conocer a través de todos los medios, y allí ya termina este calendario porque al día siguiente empieza la cuarentena. Ya vamos a ver el tema de la cuarentena, que es también impresionante lo que va a suceder. La cuarentena decretada en la madrugada del 23. La cuarentena básicamente en Wuhan, ¿no? El 24 es Nochevieja, y como sabemos, el 25 es el día del año de la rata, el nuevo año chino. Ok, así está China el día 22, un día antes de la cuarentena, ¿no? Supuestamente de los primeros, de los casos 41, ¿no? De 41 casos oficiales, aunque en otras versiones se maneja también 44 oficiales, ¿no? Esto salta rápidamente a 200 y después a 500, ¿no? Rápidamente en cuestión de pocos días. Y así luce el mapa chino. ¿Qué caracteriza a esta fase? Al principio yo dije que era un desconcierto, y es un desconcierto en varios sentidos, ¿no? Vamos a ver estos tres actores que van a ser determinantes en el curso de la epidemia, sobre todo en esta fase. Primero, la población china. Después de la población china podemos hablar de los gobiernos locales, ¿no? El gobierno provincial de Hubei y el gobierno municipal de Wuhan, ¿no? Y tercero, el gobierno central. Entonces empecemos con lo que es la población. Una semana antes del Año Nuevo Chino es un tramo sumamente importante, porque usualmente el Año Nuevo Chino en realidad es un día, las celebraciones, es decir, los feriados son apenas 7 días, pero todas las festividades en torno a este año hasta más o menos son como 40 días, ¿no? Antes y después. Bueno, en ese trayecto se calcula que 5 millones de personas van a abandonar Wuhan antes del cierre. Y esta es una información del mismo alcalde de Wuhan, ¿no? 5 millones de personas van a abandonar Wuhan antes del 23, cuando se decreta la cuarentena, ¿no? Entonces, según el alcalde, 9 millones van a permanecer en Wuhan. Ahora, Wuhan solo tiene 11 millones de habitantes, pero tiene una gran cantidad de trabajadores migrantes. Y como hemos visto, por ser un centro de las conexiones del interior de China, hay mucha gente que entra, sale, hace negocios, ¿no? Es obligatorio prácticamente pasar por Wuhan, ¿no? Otro registro también tenemos que el día anterior del Año Nuevo Chino, perdón, el día anterior de la cuarentena, el 22 de enero, alrededor de 300.000 personas, en los días previos, perdón, van a abandonar la ciudad en tren, porque el tren es, digamos, el medio de comunicación masivo en China, muy, muy utilizado. Y hay un registro también muy interesante en Weibo, que es esta red china, como Facebook, pero es mejor, más intercambio, ¿no? Y hay un hashtag muy, muy interesante en ese día que se llama huir de Wuhan, ¿no? Ese hashtag se vuelve un trending topic, ¿no? Los ciudadanos chinos empiezan a postear, ¿no?, sus exitosas salidas, huidas de Wuhan. Entonces, ya la gente sabe exactamente qué está pasando, hay bastante temor, hay un gran desconcierto, y viajan, bueno, aquí podemos hablar los motivos del viaje. No solamente fue salir de Wuhan, muchos trabajadores migrantes salen también de la ciudad, no huyendo, sino vuelven a sus pueblos natales. Hay otros que salen de viajes de turismo, por ejemplo, aprovechando el Año Nuevo Chino, ¿no? Pero entre varios analistas se cree que una gran parte estaba huyendo de la ciudad. El segundo actor que va a ser sumamente importante en este brote, para entender el brote, van a ser los gobiernos locales de Wuhan y Hubei, ¿no? Realmente lo que vemos es un gran desconcierto, y cuando hablamos de desconcierto no solamente nos referimos al hecho de incertidumbre, sino desconcierto, ¿no? No hay un manejo apropiado de este brote en la primera fase, no hay un concierto entre las autoridades municipales, provinciales,
y quizás también del gobierno central. Eso lo vamos a ver después, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles han sido estos motivos, no? Se dice, ¿no? La narrativa oficial dice que es para evitar la inestabilidad social, ¿no? Para evitar la inestabilidad social, ¿no? Se ejerce un control muy fuerte, entre comillas, lo que se quiere es evitar el pánico también, ¿no? Estamos hablando de 1.400 millones de ciudadanos chinos, y en Wuhan alrededor de 11 millones, entonces las autoridades locales refuerzan esta narrativa de lo que no dan a conocer toda la información, no despliegan toda la información porque quieren evitar el pánico. Otra de las razones también que se ha dado ha sido un fallo en el sistema de comunicación, ¿no? En China el sistema es bastante jerárquico, se informa siempre al inmediato superior. En algunas entrevistas que después se hacen mucho después, al alcalde de Wuhan y a los representantes del partido en Wuhan y Hubei, ellos dicen que en realidad ellos habían informado, se habían pasado a todas las instancias, pero estaban esperando las órdenes, ¿no? Algunos piensan que esta declaración del alcalde de Wuhan es, bueno, está tratando de defenderse, ¿no? Por haber sido tan lento en sus acciones. Pero otros dicen de quién está esperando la orden, por supuesto, de la autoridad superior, ¿no? Pero eso todavía queda en análisis, ¿no? Y otro motivo muy importante es proteger el capital político. Recuerden que para lo que el grupo político, lo más importante van a ser las 2 sesiones, es decir, las sesiones de marzo. Por lo tanto, ya en esta época ellos están realizando lo que son las sesiones, las preparatorias. De hecho, se llevan a cabo 2 sesiones. En este tramo se llevan a cabo 2 sesiones preparatorias en Wuhan y en Hubei también. Otras sesiones más, ¿no? De los funcionarios. Y los funcionarios, de hecho, van a ser muy criticados porque además de todo eso, sucede un acontecimiento bastante serio, ¿no? Una semana antes del Año Nuevo Chino, usualmente es el Festival del Dios de la Cocina. Un festival muy importante, ¿no? Que se lleva a cabo 7 días antes. Bueno, 7 días antes, los funcionarios permiten que se lleve a cabo un banquete que congrega alrededor de 40.000 personas, 40.000 familias, perdón. Lo que querían era marcar un registro histórico, un nuevo récord mundial. Después las autoridades han dicho de que no tenían control sobre estas celebraciones que en realidad se llevan a cabo por la misma población, ¿no? Lo cual también es bastante discutible. Pero sigue su curso, ¿no? Como si nada. Y de alguna manera aquí es muy claro ver que las autoridades locales están tratando de proteger su imagen, ¿no? Y hasta que el gobierno central va a tomar el control total de la epidemia, que es el 20, ¿no? Algo así como que no pasa nada. Finalmente, el tercer actor de esta fase va a ser, por supuesto, el gobierno central, ¿no? La gente en China, y sobre todo en esta fase, se critica porque el presidente Xi Jinping ha estado ausente, ¿no? De esta primera fase, ¿no? Al final, prácticamente alrededor del 20, hay una comunicación escrita sobre el presidente Xi Jinping que habla de reforzar todas las medidas y controlar el brote, pero no se nota una presencia del gobierno central solamente a partir del 20 de enero, lo cual es bastante tarde, ¿no? Se cree que todo lo anterior perteneció o fue a causa de los gobiernos locales y no del gobierno central. Finalmente, ¿qué viene después? ¿Qué viene a partir del 23? Y esto lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, que espero nos acompañen. Empieza la cuarentena. El 23 va a ser un día muy importante, otra fecha sumamente importante, porque el 23 de enero, que es un día antes del Año Nuevo Chino, de la Noche Vieja, porque el Año Nuevo Chino es el 25, en la madrugada del 23 se va a decretar la cuarentena, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. Se cierra todo acceso a Wuhan y en cuestión de horas ya se va a cerrar también la provincia, varias ciudades de la provincia de Hubei, y después se cierra todo Hubei.
estamos hablando de 60 millones de personas en cuarentena en lapso de horas, ¿no? Quiero terminar aquí con este pequeño video. Douyin. Bueno, Douyin es como el TikTok, es el TikTok en realidad de China, ¿no? Y yo quiero terminar con este video, un poco para dejar este ánimo de lo que va a pasar en la cuarentena, ¿no? Este niño nos acompaña en cerrar el ciclo de la fase, ¿no? Y estamos aquí abiertos a sus preguntas, a sus dudas, a sus comentarios. He escrito mucho sobre la importancia de un trabajo colaborativo. Estas son las fechas oficiales, las cuales hemos mencionado. Hay muchas fechas extraoficiales, hay muchas cifras no oficiales también, también están sujetas a discusión. Así que esperamos todos los comentarios de parte de ustedes, también sus sugerencias, y por supuesto su análisis, porque creo que todos juntos, ahora que ya hemos puesto todas las principales fichas sobre la mesa, podemos discutir sobre qué sucedió en esta fase. Gracias. Genial. Patricia, te agradecemos muchísimo, bien interesante la verdad. Hay varias preguntas que nos han llegado por el chat y por redes, entonces te las voy a ir haciendo por partes, para que sea más fácil responder, creo. Entonces, la primera es si nos puedes contar un poco sobre los mercados en China, cómo son, qué animales venden. La segunda es sobre los datos, si es que los datos del gobierno chino son fiables en cuanto a contagiados, en cuanto a lo que sabían, no sabían. Una tercera, para que puedas contestar antes de pasar a las siguientes, es ¿qué piensas en cuanto a dos decisiones, ideas de Trump? Una sobre esto que el virus fue creado en un laboratorio en China, y la segunda sobre su decisión de retirarle el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Ok, voy a tratar de ser muy escueta en cada uno de los temas. De hecho, muchas gracias por las preguntas. Abren capítulos para nuevos análisis y nuevos encuentros. Empecemos por el mercado, los mercados en China. Creo que hay una imagen bastante errónea, porque la verdad es que los animales silvestres no están a la venta en China, en todos los supermercados, en todos los mercados de China. No es así, no sucedía así antes del brote. Es muy interesante porque el mercado en el cual supuestamente empieza el brote es un mercado localizado, como ya lo mostré en el mapa, en el centro de la ciudad, perdón, en el centro del país. Es un mercado mayorista que provee básicamente de distintos tipos de animales, ¿no? Animales de granja, pero también animales silvestres, y eso sí, de animales silvestres a lo que es el sur de China. Había mencionado también sobre las minorías étnicas. Bueno, sucede que las minorías étnicas, específicamente las del sur de China, son las que consumen distintos grados de distintos tipos de animales, ¿no? También podemos mencionar también a la provincia de Cantón, reconocida por su abanico de consumo de todo tipo de animales. Pero no se trata de que en cualquier mercado uno puede ir y decirle a la señora o al señor, deme medio kilo de murciélago. Eso no pasa, no existe eso en China, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, ¿no? Lo segundo era respecto a cifras, ¿verdad? Cifras oficiales. Bueno, esto es muy difícil de responder, porque realmente yo tampoco no estoy muy segura. Si bien tenemos cifras oficiales, por supuesto el gobierno da a conocer, y de hecho durante toda la primera fase, lo vamos a ver más en la segunda fase, porque en la primera fase hay mucha carencia de temas oficiales, ¿no? Directamente del gobierno central, ¿no? Entonces, a partir de la segunda fase, vemos cómo el gobierno central, ¿no? Y muchos mecanismos del gobierno central, a través de apps, por ejemplo, nos llegan recuentos de cifras oficiales. Esos son cifras oficiales, pero en las redes chinas, mucha gente piensa que las redes chinas están tan censuradas que nadie puede hablar, y eso es completamente, no es cierto. Eso no es cierto, porque las redes chinas
es una gran fuente de información, cruzan datos, ¿no? Claro, los sensores también son muy rápidos, pero el efecto racimo hace que rápidamente, en cuestión de segundos, mucha gente se entere casi de todo, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado entre lo que son cifras oficiales, ¿no? Y las cifras, ¿no? que vemos en las redes. Y allí también vemos por qué el gobierno y la policía, desde un primer momento, va a mostrar este caso de las otras 8 personas que difunden rumores, supuestamente rumores, ¿no? Un poco para demostrar que tiene el control de lo que es la información. Porque quien tiene la información, por supuesto, tiene el poder. Y la tercera pregunta la voy a dejar para la siguiente sesión, porque creo que para explicar el tema de laboratorio y para explicar el tema de la relación con Trump, primero tenemos que ver el tema de la cuarentena. El tema de la cuarentena es básico para ver esta parte. Patricia, entonces está una siguiente ronda de preguntas. Una es sobre si es que, así como Estados Unidos acusó a China, en China ha habido acusaciones sobre esta idea de que Estados Unidos mandó el virus. Una siguiente es sobre explicar un poco el Año Nuevo, o sea, cómo se celebra, por qué es tan relevante. Y una tercera es sobre el Año de la Rata, o sea, cuál sería la relación o por qué hiciste mención del Año de la Rata. Un poco. Bueno, empecemos con la primera pregunta, porque en los primeros, ya más o menos a la etapa de la cuarentena, cuando ya la cuarentena estaba a la mitad, un funcionario chino, ¿no? Cualquier persona, un funcionario chino, un diplomático chino, dijo de manera abierta que había una gran probabilidad que el virus haya llegado a Wuhan del exterior, directamente de Estados Unidos. ¿Y por qué lo decía? Es porque meses antes se había llevado a cabo unas competencias deportivas con delegaciones de todas partes del mundo que llegaron a Wuhan, entre ellos delegaciones estadounidenses, y se creía que, o se decía, ¿no? que habían traído el virus, ¿no? Otra vez estamos hablando de acusaciones que van a ir de manera de ping-pong, ¿no? Porque estas acusaciones no tampoco parten de la nada, sino son básicamente una respuesta a lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Debemos recordar que en esa primera fase, mientras estaba sucediendo todo lo que hemos conversado, en el mundo afuera, ¿no? El mundo, la primera información, las informaciones más comunes eran el virus chino, ¿no? Los chinos traen el virus. No, los chinos son el virus. Incluso debemos decir que el Wall Street Journal, ¿no? Ya muchos de ustedes lo deben de saber, ¿no? Tiene un titular que habla de China como el verdadero enfermo del Asia. Entonces, todas estas respuestas, de alguna manera, también son, yo le llamo parte de la diplomacia política del ping-pong, ¿no? Tú me atacas, yo te ataco, ¿no? Eso es con relación a Wuhan. La segunda parte, quiero ir directamente a lo que es el Año Nuevo Chino, ¿verdad? Yo decía que el Año Nuevo Chino había destacado muchísimo esto de los transportes, las comunicaciones, porque la gente solamente está concentrada en el Año Nuevo Chino. El mes anterior no hay otra cosa que importa en China que es el Año Nuevo Chino, y todos vuelven a sus pueblos natales, sobre todo los trabajadores migrantes, que es un grupo muy, muy grande, regresan siempre a sus pueblos natales para celebrar con su familia. Pero hay otros también que viajan al exterior, ¿no? Ahora que la capacidad adquisitiva está bastante alta en China, ya sea se van de viaje en el interior o al exterior de China. Eso es muy común en China, es sumamente común, pero se ha llamado a esto la gran migración china, porque estamos hablando de millones y millones de personas que suelen realizar estos viajes. Por eso el factor del traslado va a ser muy importante y creo que puede explicar por qué se propaga el virus en China rápidamente, ¿no? Después, oficialmente después del 20 de enero. Y finalmente, yo había mencionado el año de la rata. Bueno, esto, como digo, yo tuve una sesión, ¿no? Así también online, en enero, para hablar un poco del año de la rata. La rata es el primer animal del calendario chino. Y se dice que la rata fue el animal que ganó la competencia convocada por el emperador de Jade, ¿no? Entonces la rata marca un inicio en el calendario chino y representa, por lo tanto,
un nuevo empezar. Ahora, estos nuevos comienzos no necesariamente van a ser buenos, no necesariamente van a ser malos, pero sí van a ser muy fuertes, ¿no? También se cree que la rata, la forma como se transporta, es decir, por abajo, ¿no? Por las sombras, ¿no? Siempre busca una salida, ¿no? Entonces, dentro de el pensamiento chino, y básicamente aquellos que tienen todavía, y es una gran parte del país, ¿no? Mucha conexión con el calendario chino, a veces tienen un poco de temor del año de la rata, ¿no? Gracias. Y Patricia, Patricia, te hago una siguiente ronda de preguntas. A ver, el ya, a ver, una es si ha habido esta política de bonos, de subvenciones para o sea, para el contexto de cuarentena. Bueno, una que supongo que es todo lo que queremos saber nosotros es cómo se superó el COVID-19 en China, que debe ser la gran pregunta ahorita para los peruanos. Y una tercera, o te hago dos de una vez, ¿cuánta población rural pobre existe en China? O sea, ¿qué porcentaje de la población es rural pobre? Y si es que hubo crítica de la población a la dirigencia política en cuanto al manejo de los primeros momentos del brote. Bueno, muchas de estas respuestas, en realidad, voy a hacer un adelanto, pero en realidad todas esas respuestas, sobre todo las primeras, pertenecen a la siguiente fase, la fase de la cuarentena. Sí, hubo una ayuda, sí, hubieron ciertos bonos, pero eran bastante focalizados a lo que se llama los grupos vulnerables, ¿no? Sin embargo, la mayor cantidad de apoyo no se realizó de forma directa desde el gobierno central al ciudadano, por ejemplo, sino fue de forma indirecta, es decir, a los gobiernos locales, y los gobiernos locales a las empresas. ¿Y por qué a las empresas? Porque, por supuesto, cada empresa maneja cantidades inmensas de trabajadores, entonces, apoyando a las empresas apoyando a sus trabajadores, definitivamente se podía reflotar. Durante la cuarentena, que vamos a hablar en la siguiente sesión, vamos a ver todos los mecanismos por los cuales China logra finalmente, ¿no?, superar lo que es aplanar la curva y superar el brote, ¿no? Esto, yo he puesto la cuarentena bastante amplia, desde la primera cuarentena en China, que es el 23, hasta el fin de la cuarentena en Wuhan, que es el 8 de abril. Solamente quiero precisar una cosa. Como mostré en el primer mapa, ¿no? China es muy variada y muy grande. Yo siempre digo, no es una China, son muchas Chinas en una sola. Eso quiere decir que las cuarentenas tampoco fueron iguales. La cuarentena estricta de 60 millones de personas se llevó a cabo en Wuhan, en Hubei y en aquellas otras ciudades, ¿no?, que también presentaban rápidamente signos de alarma. Pero todo el resto del país tuvo cuarentenas flexibles. ¿Eso qué quiere decir? Yo podía abandonar mi casa. No había ningún problema en eso. Ahora, nadie salía. Absolutamente nadie salía. Y la próxima fase vamos a ver por qué nadie salía. Solamente voy a decir que la tecnología fue la mejor amiga en la época de la cuarentena. Finalmente, hablando ya de los grupos más vulnerables, de los grupos rurales, todavía China tiene una población migrante de trabajadores migrantes muy grande. En este cambio del paradigma del campo a la ciudad, ahora ya desde hace unos años, la mayor población china es población urbana, ¿no? Oficialmente es población urbana, ¿no? Porque mucha gente ha pasado a trabajar a las grandes ciudades. Entonces hay una movilización en ese aspecto. Es muy curioso porque hace 5 años el presidente Xi Jinping, en el 2015, dijo que en el 2020 China iba a salir de la pobreza, ¿no? La pobreza extrema, se iban a acabar la pobreza extrema, ¿no? Lo cual, pues bueno, en el 2015 teníamos esa afirmación, y en el 2020, hace poco nomás, China vuelve a decir, el presidente vuelve a persistir en ese dato y dice, este año no vamos a tener pobres en situación de pobreza extrema. Lo cual es increíble porque si acaba de pasar esta pandemia, esta epidemia en China, esta pandemia en el mundo, ¿cómo es posible que se llegue a cumplir esa meta? Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Sin embargo, otra vez voy al lado político. El próximo año es un año otra vez clave en el calendario, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque el próximo año se cumplen el primer centenario, el primer siglo
de la fundación del Partido Comunista de China. Y por supuesto, el próximo año el partido tiene que mostrar logros, ¿no? Y me parece que todo va redireccionado hacia allá. Patricia, hay muchísimas preguntas, pero el tiempo ya lamentablemente se ha quedado corto. Entonces yo lo que voy a hacer es anotar las preguntas para pasártelas el jueves, para que las puedas igual responder el jueves. Siguen entrando muchas preguntas, pero yo las voy a anotar y te las voy a hacer llegar para el jueves. Te agradecemos muchísimo, ha sido realmente valioso todo lo que nos has dicho, y invitarlos a todos a que el jueves estén presentes, y las preguntas que no se han podido responder te las vamos a hacer llegar para el jueves. Bueno, muchísimas gracias. Quiero insistir que ese es un trabajo colaborativo. Es decir, lo que yo intento es traer algunos datos, ponerlos sobre la mesa y vamos a observarlos de una manera panorámica, vamos a girarlos y de alguna manera vamos a intentar sacar algún tipo de análisis de cómo fue el curso del brote. Por supuesto, cualquier información que ustedes tengan, bienvenida, bienvenida a todo tipo de información, y la idea es seguir sumando datos e información, porque la información es la mejor manera de combatir la incertidumbre. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces los invitamos a todos, no se olviden que el jueves es la sesión 2, que se llama La Cuarentena o el Martillo, y ahí vamos a pasar las preguntas que han quedado pendientes hoy día. Entonces, muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a todos desde el Instituto Ribagüero y desde Estudios Generales Ciencias. Gracias.